Bendiciones tengan todos mis hermanos. En esta oportunidad vamos a estar eh, hablando acerca de un tema muy interesante que conseguimos en el libro o en la primera epístola de Juan, en el capítulo 5, del versículo 1 en adelante, y que comienza con el siguiente verso. El verso 1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, también ama al que ha sido engendrado por él. O sea, quien es nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo. Quien ama a Dios, ama a Cristo. Esto pareciera muy obvio y si lo leemos pareciera más bien como algo poético que, una idea. Pero hermano, esto tiene una implicación extraordinaria y tremenda en el momento en que fue pronunciado. Y no solo eso, también tiene una implicación y un impacto el día de hoy. Lo que pasa es que como lo vemos tan obvio y como cometemos el error de minimizar muchas cosas, y no solamente esto, mire, uno de los defectos que como cristianos tenemos es el minimizar las cosas que se refieren a Dios, o todo lo que se refiere a Dios. Es muy común oír a gente llamando a Dios con nombres tan cariñositos, tan, vamos a decir, que pudieran sugerir una intimidad o una confianza, pero son nombres que respetan a Dios y que lo rebajan de su gloria. Mucha gente cree, Chuchito, el Chibuito, el no sé qué cosa, como que si fueran íntimos amigos. Pero quien es íntimo amigo de Dios, lo conoce bien. Y el que conoce bien a Dios, necesariamente, indefectiblemente, va a ser respetuoso, porque va a conocer la realidad y la magnitud de lo que es Dios. Quienes usan esos términos, superhéroes, le dicen, guachimán, porque si dicen que es el que guarda y el que les cuida sus pertenencias, sus casas, sus carros y eso, prácticamente le están diciendo eso. Cosas que son un irrespeto. Y como les digo, la gente lo dice por ignorancia, porque como no conocen a Dios en su plenitud, entonces cometen ese error. Ahora bien, ¿qué tiene que ver lo que estoy diciendo con el tema? Lógicamente, si nosotros no conocemos a Dios a plenitud, vamos a ignorar lo que significa el creer en Jesús y el amar a Jesús si amamos al Padre. Como les digo, pareciera una aseveración muy obvia, sin necesidad de explicación. Pero fíjense, vamos a comenzar con lo siguiente. Vamos a irnos al momento histórico en el cual en el cual fueron pronunciadas estas palabras. El apóstol estaba diciendo, ¿verdad? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Fíjense lo siguiente. En la iglesia cristiana, porque el hermano Juan acá, el apóstol, está escribiéndole a las iglesias que estaban naciendo. Se cree que más o menos esta epístola pudo estar escrita en los años 40 y algo después de la muerte de Jesús, o un poco menos, un poco más, perdón. Y vemos que esta aseveración no era cualquier cosa, hermano. En la iglesia normalmente se inició normalmente con judíos que se convierten al cristianismo, abandonan el judaísmo y creen en Jesús como el Mesías y comienzan a vivir una vida
totalmente diferente a lo que antes vivían. Esa vida de ritos, de cumplimiento de procesos, pasa a un lado o queda a un lado y ellos comienzan a creer entonces en el Señor como su rey, como ese Mesías prometido. Hermanos, eso no era cualquier cosa. Eso era muy difícil para ellos. ¿Por qué? Fíjense, una de las cuantas implicaciones que tendría para un judío el hecho de dejar de creer lo que hasta ahora había creído y creer ahora en Jesús como el Mesías. O mejor dicho, entender claramente lo que sí lo que ellos habían estudiado en la ley y ver a Jesús y ver la realidad que era Jesús. Eso para ellos implicaba muchas cosas bastante fuertes. De hecho, en el inicio de la iglesia eso significó persecución, significó muerte para ellos. Lo mínimo que podría pasarle a una familia judía era ser expulsados de la sinagoga cuando se convertían al Señor. Y fíjense qué tremendo que para ellos ser expulsados de la sinagoga era algo terrible, hermano. Era algo que significaba una tragedia para una familia de esas. O sea, el creer en Jesús para un judío le traía muchos problemas, muchos inconvenientes, de parte de sus conciudadanos, de sus paisanos. Y también traía una gran cantidad de problemas para ellos en el nivel ciudadano. ¿Por qué? Porque ellos vivían, recuerden, bajo la tutela de un imperio, del imperio romano, que veía en el César, en el emperador, a Dios. Para ellos el emperador era Dios. Entonces decir que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Rey, el Supremo, para ellos era un gran problema. Porque Jesús es el Señor. Reconocer que Jesús era el Señor, era el Kyrios, era decir, no reconocer al emperador como el Kyrios, como Dios. Y eso también, además de los problemas que podía tener con los conciudadanos judíos, le traía entonces el problema legal, el problema de no adaptarse y de desconocer a la autoridad en el aspecto de no reconocerla como Dios. Eso le acarreaba persecución, tortura y muerte. O sea, hermanos, que veamos que creer en Jesús en esos tiempos, en esas primeras instancias, no era papita, no era cualquier cosa. Era estar dispuesto a morir, era estar dispuesto a ser proscrito de todo lo que significaba la vida social, la vida normal de cualquier ciudadano. Creer en Cristo era un compromiso donde quien creía en Cristo ponía a un lado todos sus intereses, hasta su vida, por la fe. Entonces vemos que ya aquí cambia, viéndolo desde ese punto de vista, ya cambia la cosa, ¿verdad? Entonces, imagínense, exigir, creer en Jesús, ¿verdad? Y creer que es Cristo, como demostración de que amamos a Dios, entonces no era un simple convencionalismo, un simple dicho. Era algo que demandaba una entrega y un compromiso de parte de quien profería esas palabras. Ahora bien, ustedes me oyeron decir que esto también tiene su impacto hoy. Y usted dirá, pero bueno, yo creo en Jesús, yo amo a Dios,
y no tengo esos problemas? Bueno, porque fíjense algo, una cosa es decir, creer, una cosa es decir que se ama a Dios. Y una cosa totalmente diferente es realmente creer en Jesús y amarle a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el amar a Dios, y aquí vamos a ir desglosando varios aspectos, implica un compromiso y un cambio en nuestras vidas. Por lo que entonces a nosotros se nos demanda una conducta que tiene que demostrar lo que realmente nosotros creemos. Si yo creo en Jesús, si yo amo a Jesús, yo tengo que proceder como dice la palabra. Entonces ahí vamos al versículo 2. El versículo 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Fíjense, voy a leerlo de nuevo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si nosotros decimos que amamos a Dios, nosotros debemos guardar sus mandamientos. Aquí está la diferencia entre decir yo amo a Dios, yo creo en Dios, y de verdad serlo y hacerlo. Y en verdad creer. Y en verdad amar a Dios. ¿Me explico? Usted puede decirlo con su boca. Cualquier persona, usted le pregunta, mire, a cualquier persona, usted va a la cárcel, donde estén los presos, los delincuentes más terribles de este mundo. Y usted le pregunta que si ellos aman a Dios, ellos le van a decir que sí. Usted va al sitio donde hayan más pecadores, aunque pecadores somos todos y bueno, todo está lleno de eso. Pero usted busca a la persona que usted piense que es la más corrupta y más mala de la tierra. Y usted le pregunta que si ama a Dios. Y ella le va a decir que sí, que ama a Dios. Es más, y que cree en Él. Y entonces es allí donde nosotros debemos vernos en que hasta qué punto somos iguales que esas personas. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros decimos que amamos a Dios y nosotros decimos que creemos en el Señor. Pero aquí está claramente establecido en su palabra. Es Dios mismo diciéndonos, si ustedes me aman de verdad, tienen que amar o tienen que guardar mis mandamientos. Tenemos que guardar los mandamientos del Señor. Por esta razón, entonces, nosotros tenemos que ver en la palabra la guía de lo que significa y lo que implica esto realmente. Fíjense algo. Uno de los mandamientos que el Señor nos exige o nos manda a cumplir es amar al prójimo. Ajá. ¿Y quién es mi prójimo? Para hacer la cosa rápida, para hacer la definición rápida, mi prójimo es cualquier persona que no sea yo mismo. Ese es su prójimo, hermano. Cuando usted piensa, ¿quién es mi prójimo? Cualquier persona que exista sobre esta tierra que no sea usted mismo. O sea, toda la gente es su prójimo. Ese es su prójimo. Incluye la gente que a usted le cae mal y que le cae bien. Incluye a sus adversarios políticos. Incluye a todo el mundo. Y Dios entonces nos manda a amarles.
Si usted no ama a esas personas, usted no cree, no ama a Dios. Es fuerte, ¿verdad? Es difícil, porque siempre. Pero ¿quién es el que pone el amor en nosotros? ¿Acaso eso es? Porque fíjense un detalle. Cuando tocamos este punto, hay gente que dice, pero es que no me sale, es que no es cuestión de que le salga. Es un mandato. Es que usted tiene que hacerlo. Una persona cuando tiene problemas de salud por sobrepeso y lo mandan a hacer ejercicio, él puede decir, no, es que no me sale hacer ejercicio. Si no le sale, pues tiene que hacerlo. ¿Acaso no lo puede hacer? Es imposible que no lo haga. Sí lo puede hacer, lo que pasa es que no quiere. Entonces allí donde está el detalle. Que no queremos amar a mucha gente. ¿Por qué? Porque entonces estamos obrando en la carne y no estamos amando a Dios. Si amamos a Dios, debemos dejar que Él actúe en nuestras vidas. ¿Ok? O mejor dicho, dejar no, sino someter la carne a su voluntad. Y permitir que Dios haga la obra en nuestras vidas de amor. Porque Dios es amor. Y si Él mora en nosotros, el amor del Padre tiene que estar morando en nosotros. Entonces, ¿cuál es la manifestación de ese amor? El hecho de que nosotros amemos a el enemigo. Mire, hay una relación indisoluble. O sea, que no se puede separar entre creer en Dios y amarle. Quien cree en Dios, le ama. O sea, usted no puede decir, yo creo en Dios como creo que existe cualquier cosa. No, no, no. El que cree en Dios, lo ama. Y no puede existir una cosa sin la otra. Esto es inseparable. Pero también es inseparable el hecho de que si usted ama a Dios, tiene que guardar sus mandamientos. Y eso también es inseparable. Si usted dice que ama a Dios, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, está engañado. Tiene que cumplir los mandamientos del Señor, y los mandamientos del Señor no son gravosos, lo dice su palabra. ¿Dónde conseguimos la voluntad del Señor expresa? En la palabra. Nosotros no podemos estar esperando, o mejor dicho, no se engañe esperando que Dios le va a hablar en el oído, no. Es en la palabra, porque esa es la palabra de Él. Si usted quiere oír, decía alguien una vez, si usted quiere oír la palabra de Dios audible, bueno, agarre la Biblia y léala en voz alta. Ahí va a estar oyendo a Dios hablando. Vean lo tremendo que es esto. Porque lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces, si nosotros amamos al Señor, debemos amar su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra son sus mandamientos. Y sus mandamientos el Señor nos manda a que los cumplamos en todo momento. Entonces, hacer una realidad práctica, lo que acabamos de decir, nos llevará indefectiblemente a una conducta consecuente a esa realidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. O sea, ella va a tomar parte de nuestras vidas y va a irnos formando de manera tal que el resultado de eso es una persona que no va a buscar el beneficio propio, sino el de los demás. ¿Por qué? Porque va a amar al Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así son de precisas las instrucciones que dio Jesús. Veamos lo que dice Primera de Juan, ya en el tercer versículo. Leímos el primero, el segundo, ahora vamos a leer el tercero. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Fíjense algo, Él nos manda a guardar esos mandamientos, ¿verdad? Que están en su palabra, lo hemos dicho, por eso es tan importante el hecho de leerla, y vamos a seguir insistiendo, hay que leerla siempre. El cristiano nunca debe dejar de leer la Biblia, abundante y diariamente. Allí está lo que el Señor quiere decirle. Si usted lo está buscando en otro lado, bueno, no lo va a conseguir. Es en la Biblia donde está escrito lo que el Señor quiere para nosotros. No existe el cristianismo sin la Biblia. De plano, así es, tan claro como se lo estoy diciendo. Y fíjense algo tan importante. Mateo 11, 29 al 30 dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles,
porque yo soy humilde y tierno de corazón, dice Jesús, y encontrarán reposo y descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice el Señor. Ahora bien, si usted cree eso firmemente, usted va a tener un paso adelante siempre para vencer la tentación, o mejor dicho, la tentación no, para vencer ese argumento que el enemigo siempre quiere colocarnos en nuestra mente, de que es imposible de que nosotros podamos comportarnos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, de que es imposible que no hagamos el mal. Sí es verdad, en un sentido, pero el enemigo, ¿cómo trata de introducir eso en nuestras mentes? Para que nosotros renunciemos a guardar los mandamientos del Señor. Y resulta que esa no es la solución. Fíjense algo. Cuando un atleta, un deportista, está entrenando, él se equivoca muchas veces y vuelve otra vez a repetirlo. Uno de los grandes, vamos a decir, conflictos que tienen los entrenadores con sus atletas es tratar de convencerlos a que sí pueden hacerlo. Porque hay momentos en que el atleta desiste, dice no puedo, ¿verdad? E incluso en la historia hay muchas anécdotas de hombres que fueron grandes creadores, grandes inventores y fallaron muchas veces hasta lograr el objetivo. Incluso en la actualidad, tantas investigaciones que se hacen sobre tantas cosas y eso es producto de lo que se llama el ensayo y el error. O sea, prueban y prueban. O sea, ellos insisten, se insiste para buscar un objetivo. Nosotros debemos tener esa idea, hermanos. Nosotros no debemos desistir de hacer el bien, así fallemos. Tenemos que insistir siempre en hacer el bien. Siempre. El enemigo, ¿qué quiere? Que desistamos de hacer el bien. Que digamos, no, no puedo. Eso no es para mí. Pero entonces fíjese algo. Cuando el Señor dice que tomemos su yugo, porque es ligero, y que tomemos sus cargas, porque no son gravosas. ¿Qué está diciendo, hermano? Que nos responsabilicemos por lo que Él nos mandó. Y fíjense, ¿qué es un yugo? Los que no saben qué es un yugo es un instrumento que es una madera grande, un rolo de madera, que tiene unos accesorios metálicos como unas U invertidas, algo así, donde entra la cabeza de un animal, en este caso unos bueyes, para arar. Entonces, ¿qué hace eso? Con eso se agarran dos animales y se sujetan, y ese yugo los mantiene unidos. El Señor usa esa imagen para decirnos, porque normalmente los yugos, el yugo para los animales es para trabajar, para hacer algo en conjunto, para lograr que los dos animales vayan haciendo el surco en el arado, en el terreno arado. Entonces se logra con eso una acción de estos dos animales. Ahora Jesús nos pone esa imagen. Tomen mi yugo. ¿Qué quiere decir? Que Él quiere que nosotros estemos unidos a Él. Unidos. ¿Qué va a tener eso como consecuencia, hermano? ¿Será que yo voy a ayudar a Dios? No. Cuando Él me dice que tome su yugo, hermanos, ¿quién puede ayudar a Dios? Nadie. Él lo puede todo. Entonces, si yo estoy unido a Él, como ese yugo, como en yugo, ¿quién va a hacer todo? Toda la carga del trabajo, ¿quién la va a llevar? El Señor. Yo simplemente voy a ir, miren, cargado por Él. Cuando tomamos el yugo del Señor, nosotros nos unimos a Él. Cuando estamos completamente amalgamados al Señor, que Él es en nuestras vidas. Hermanos, todas las cargas las va a llevar Él. Él dice que le entreguemos las cargas a Él.
Él es el que tiene la fuerza para hacer todo. Nosotros no. Nosotros simplemente debemos confiar en Él. Y es allí entonces donde el Señor nos hace el llamado de que nosotros, si le amamos, guardemos sus mandamientos y entreguemos todas nuestras cargas a Él. ¿Qué nos lleva a eso? ¿O qué resultado va a dar eso? Hermanos, que nosotros vamos a ser vencedores contra el mundo. ¿Será porque nosotros podemos tener la fuerza para vencer al mundo? No, porque el Señor ya lo venció y Él ganó esa batalla. Y entonces nosotros podemos disfrutar de esa batalla. Fíjense esto. El versículo 4 dice de esta manera: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es nuestra fe? Recordemos, ¿verdad? Aquella absoluta, plena y firme convicción en la verdad que es Dios, o sea, en Dios, toda esa confianza absoluta en Él, que nos lleva a tener a rendirnos completamente a Él, y eso a la vez provoca en nosotros una conducta acorde a esa fe, a esa rendición, ¿ok? Y es por eso que nosotros podemos entonces vencer al mundo. ¿Cómo así? Porque nosotros tenemos nuestra fe, nuestra confianza depositada en el Señor. Y el Señor ya venció al mundo. Él dice en su palabra que nosotros vamos a tener aflicciones, pero que no nos preocupemos porque Él ya venció al mundo. Y recordemos, ¿cuándo Él venció al mundo? Cuando venció a Satanás. Cuando Satanás lo quiso tentar. ¿Cómo lo quiso tentar Él? Con las cosas del mundo, como dice primera de Juan. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Eso fue lo que le presentó el enemigo a Jesús. Pero Jesús, con la palabra, lo vence. Cuando Él está hablando aquí, dice, en Juan 17, dice que Él ya venció al mundo, que no nos preocupemos por eso, aunque tengamos aflicciones. ¿Ok? Es porque eso sucedió. Y en esa victoria estamos nosotros basados. Hemos vencido al mundo o vamos a vencer al mundo. ¿Por qué? Porque Él ya venció. No es en mis fuerzas, no es en nuestra fuerza. Por eso es que la fe, esta es la victoria de quien ha vencido nuestra fe. La fe en el Hijo de Dios, la fe en Jesús. La fe que depositamos cuando creemos en el Señor. Y cuando hemos creído en Él y hemos sido constituidos sus hijos, entonces esa fe es la que me va a hacer salir triunfante. Porque Él ya venció. No es que yo voy a ganar una batalla, no, Él la ganó. Y esa batalla y esa victoria se nos da a nosotros. Disfrutamos de esa victoria y somos partícipes de esa victoria, coherederos con Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Heredamos esa victoria en Jesús. Todas las victorias que Él obtuvo son nuestras. Y en esa victoria reposamos y somos vencedores. Por esa fe entonces es que podemos resistir la tentación. Por esa fe en Jesús es que podemos salir adelante. Por esa fe en el Señor es que podemos estar firmes ante la tentación, ante la persecución. Por esa fe es que realmente entonces nosotros podemos decir con todas las letras que amamos a Dios hoy y de verdad. Porque entonces, volvamos al punto inicial, donde decíamos que el que ama a Dios tiene que andar como Él anduvo. Que el que ama a Dios cumple su palabra. Que el que ama a Dios obedece sus mandamientos. Y obedecer los mandamientos. Y por eso entonces les decía yo que esto tiene una implicación hoy. Si usted de verdad ama a Dios, no simplemente de la boca para afuera, como lo dice la mayoría, sino que de verdad ama a Dios, usted va a tener problemas. ¿Por qué va a tener problemas? Porque usted va a obedecer los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios no son gravosos para usted, pero le van a traer inconvenientes con el mundo y en el mundo donde se desenvuelva. ¿Por qué? Porque usted va a amar al prójimo y eso a veces no le gusta a la gente.
Usted va a ser una persona honesta, y eso no le gusta mucho a la gente. Usted no va a estar en chismes, compartiendo el chisme y hablando mal de los demás, y eso no le gusta a la gente. A la gente le gusta es que usted aproveche y se goce en el chisme. Usted va a tener una conducta recta, proba, una conducta íntegra. Por lo tanto, la gente del mundo lo va a rechazar. ¿Entiende? Y eso tiene un costo. Ese es el costo que tenemos que pagar. Quizás no con la vida, como pasa en muchos países también en la actualidad. Pero esas mismas persecuciones las sufrimos nosotros con consecuencias diferentes. Quizás no nos inviten a ciertos sitios. Quizás no seamos tan populares. Quizás no nos den muchos likes en las redes sociales. Porque quien ama a Dios no negocia su palabra, sino que la cree tal cual es. No la suaviza, no la endulza, no la pone chévere para que todo el mundo lo quiera, no. Fíjese Jesús. Jesús fue íntegro totalmente. Jesús dio un mensaje correcto. ¿Y qué pasó? ¿Lo amó todo el mundo? No. ¿Cómo terminó? Y ese es lo que allí debemos ver. Las consecuencias de lo que nos puede pasar a nosotros cuando nosotros amamos al Señor firmemente. Firmemente, hermano. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Nuestra fe, Jesús, es el Hijo de Dios. Allí está cimentada nuestra fe. El último versículo de esta lección, el versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es una pregunta. O sea, más nadie puede vencer al mundo, sino nosotros los hijos del Señor. ¿Por qué? Porque ya Jesús venció al mundo. Esa pelea se ganó. Entonces, cuando yo deposito mi fe en el Señor, estoy haciéndome acreedor de esa victoria que la hemos obtenido en Él. Ya esa victoria fue obtenida por Cristo y entonces es allí donde nuestro optimismo, nuestra fe, nuestra confianza se basa, se cimienta en que este mundo ya fue vencido. Y entonces, ¿qué resta para nosotros? Vivir una vida acorde y conforme a los mandamientos del Señor que yo debo amar, que yo debo obedecer y debo cumplir y debo guardar si digo que amo al Señor. Entonces, esa es la lección. Amamos al Señor, guardemos sus mandamientos. Hemos ganado, ¿por qué? Porque Él ya ganó. Entonces, en esa victoria estamos fundamentados y podemos vivir la vida cristiana triunfante. El Señor me los bendiga, el Señor añada bendición sobre su palabra en esta hora.